preocupación por el tema viene desde el año 98, tengo que hacer muy breves palabras de matiz histórico, en el que comenzamos a integrar un grupo de un comité de ética en el colegio médico. Ahí surgieron muchas dudas respecto a lo que por entonces estaba de moda, que era la bioética. Como ustedes saben, la bioética es de procedencia anglosajona y reconoce 4 principios que vamos a ver luego. Lo que se postula es que la bioética funciona muy bien en temas de bioética clínica, con otras palabras, de bioética médica, pero no funciona en aspectos sociales. Es por eso que lo que se ha hecho es dividir a la bioética poco a poco en 3 grandes grupos: la macrobioética, que es la que se ocupa de los grandes grupos o de los grandes problemas, como la política de un país, el ecosistema, etc. La mesobioética, que es la ética de las instituciones, y por último, la ética clínica o microbioética, ¿no? Vamos al... esto fue presentado en un congreso de la UNESCO, organizado en diciembre último, sobre la vulnerabilidad de Latinoamérica y qué había que hacer para precavernos de proteger a los seres vulnerables de nuestros países. Entonces, por eso es que planteamos de que la bioética en ese sentido no sería útil. Y entonces en nuestro desarrollo vamos a poner un esbozo histórico de la bioética y sus principios, una relación médico-paciente que se señala como que interfiere o interviene en 2 de los grandes sectores de la bioética: la microbioética, la ética clínica, pero también la macrobioética, como vamos a verlo luego en un gráfico. Luego vienen las críticas que me permito establecer respecto a estos principios. La propuesta, cómo han funcionado los principios bioéticos en la sociedad peruana ya en el aspecto social. Luego la propuesta de principios éticos para uso macrobioético, es decir, de los grandes grupos, y los principios éticos de la cultura andina, porque acá lo que queríamos es darle un matiz intercultural, ¿no? Y fue sorprendente porque me parece que sería muy útil incorporarlos. Y luego la importancia de los principios andinos para las propuestas hechas, y luego las conclusiones. Entonces acá tenemos, ya esto lo hemos explicado, que es macrobioética, que es mesobioética, por ejemplo, la ética del colegio médico como institución; la macrobioética, por ejemplo, la ética de los ecosistemas o del ecosistema, si queremos hablar de forma mundializada; y la microbioética, que es los problemas como el aborto, la eutanasia, etc. Entonces acá tenemos un esbozo histórico muy breve. Todos piensan, sobre todo los anglosajones, por supuesto, de que la bioética fue creación de un norteamericano que está en segunda instancia, el señor Rensselaer Potter, que es un bioquímico de Wisconsin, que habló por primera vez en términos de bioética. Sin embargo, la historia ha desmentido esta afirmación. El primero que habló de bioética fue un alemán, con muchas cosas en los alemanes, sobre todo, que colindan o que lindan con la filosofía. Y ahí tenemos al verdadero padre de la bioética, que es Fritz Jarr, que era un sacerdote, teólogo y además filósofo, quien utilizó por vez primera este término en 1927, lo publicó en la revista Cosmos, y luego lo que él decía es muy similar a lo que luego sostenía Franz Rensselaer Potter, sin que esto signifique que yo estoy diciendo que él copió algo. La verdad es que él no lo conocía. Incluso hubieron otros autores que habían hablado también, aunque no con el nombre de bioética, y él tuvo luego que reconocer, y eran de diversos países. Entonces vemos ahí como de Fritz Jarr, dentro de la historia de la bioética, cómo se formó
Después de Fritz Jarr viene la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que genera pues el famoso juicio de Nuremberg, y el juicio de Nuremberg deriva, como ustedes saben, el código de ética de investigación de Helsinki y muchas otras dispositivos. Y luego viene Rensselaer Potter, que ya falleció lamentablemente en 2001, con su libro clave que lanzó la idea de bioética, un puente hacia el futuro. Sin embargo, entre tanto, por medio de la revista del diario Time, descubre en el año 72, esto se pone aunque ya bastante avanzado, pero ¿por qué es importante este nombre? Tuskegee es una población de Alabama en Estados Unidos, porque ahí se hizo un experimento similar a lo que hicieron los nazis en los campos de concentración. ¿Qué hicieron? Solo con negros pobres de Tuskegee, sifilíticos, les ofrecieron ayudarlos y los tuvieron en observación hasta el año 72, en que, miren ustedes, eso fue en el año 30 y tantos, antes de la Guerra Mundial, y el experimento observacional solamente concluyó recién en el 72, cuando es denunciado y Clinton se asusta, nombra una reunión, pues, primero para que se convierte luego en presidencial, para ver el aspecto de la ética de las investigaciones, que se le iba de las manos, porque después otro autor presentó en New England Journal presentó una serie de problemas con los investigadores, porque habían sido varias las investigaciones, entre ellas, por ejemplo, un estudio de niños deficientes, minusvalizados a veces por cuestión mental, pero que entraban porque los padres querían tener una ayuda en un hospital, en un orfanato, por así decirlo, y les decían, bueno, está bien que entren, pero vamos a tener que hacer una experiencia para la humanidad, etcétera, y le inyectaban la hepatitis al niño. Lo que era, por supuesto, no era un consentimiento informado como ahora se estila, sino era un toma y daca. Recibimos a su niño en tanto que usted permita hacer la experiencia. Esta experiencia fue exitosa porque permitió descubrir la cuestión del virus A y generar la vacuna, pero no fue ética. Bueno, y aparte de otros trabajos más que hicieron, pues reforzaron la idea de que había que hacer algo. Y este señor, más Tuskegee, más el informe que luego elaboró la Comisión Presidencial, el informe Belmont, y los principios de ética biomédica que fueron autores dos norteamericanos, un Darbyshire y otro Childress, filósofos ambos de diversas tendencias filosóficas, pero que coalescieron en esos cuatro principios que ustedes conocen, que vamos a ver a renglón seguido. Aquí está un resumen gráfico de lo que es la bioética, pero que la ponemos bajo el título de relación médico-paciente, microbioética y macrobioética. ¿Por qué? La microbioética está acá, en la relación médico-paciente, y la macrobioética es porque el médico, que queriéndolo o no, se tiene que dejar, no se tiene que dejar, sino que es influido por todo el resto, sea por las políticas sanitarias, sea por la biotecnología con sus sorprendentes avances, ¿no? O por la ecología, que también interviene provocando enfermedades, incluso ahora emergentes o reemergentes, por la globalización, fenómeno que globaliza fundamentalmente lo financiero, pero el resto no. Entonces, esa relación médico-paciente ha sido poderosamente influida por todo esto. Por eso es que la relación médico-paciente es a la vez microbioética y macrobioética.
Y dice abajo, en la relación médico-paciente se privilegia la autonomía y la beneficencia. ¿Por qué? Porque interviene la familia. Y eso se ve solamente como lo principal que era antes clásicamente. Más ahora, además interviene la justicia y la no maleficencia a través de todo el contexto social. Y entonces, esas influencias que el médico sufre no siempre pueden ser bien manejadas. Imagínense ustedes si, qué sé yo, por el exceso de pacientes el médico tiene que correr en la consulta, ¿no? Fenómenos de migración interna dependen del manejo macroeconómico del país y entonces, y también por supuesto industrial y social, y la gente viene a Lima y congestiona los hospitales tremendamente. Por lo tanto, el médico sufre en carne propia esas fallas de nuestro manejo político-social, pero no lo siente y a veces ni siquiera lo maneja, porque podría manejarse, pero el colegio médico ha insistido y no ha logrado mucho en cuanto al manejo de los aspectos sociales de relación médico-paciente. La siguiente, por favor. Y entonces, las críticas que se establecen en este modelo de la bioética anglosajona son motivo de muchos eventos y de muchos autores. Acá está resumido muy sintéticamente. En el Sexto Congreso de Bioética en España, eso fue por el año 90 y tantos, concluyó que en Europa, de donde procede en parte por la cuestión de los ingleses, y no solo los ingleses, por supuesto, decía que los principios no son muy útiles cuando se trata de aspectos sociales. Diego Gracia, años después, Diego Gracia es un médico psiquiatra y bioeticista español que se ocupa de estos problemas, y él dijo de que si quería manejarse la bioética en Latinoamérica tenía que priorizarse la maleficencia y la justicia como principios. ¿Por qué? Porque lo fundamental en países pobres era la justicia. Es decir, faltaba equidad y el reparto de la riqueza no era justa y por lo tanto habían injusticias que llevaban a la enfermedad y a la muerte. Y por lo tanto también eso tenía que ver con la maleficencia. El no hacer daño era un principio que no se seguía, ni se sigue muy bien todavía en estos países. Rodríguez, que es un argentino, pensó y lo dijo dentro de un escrito de la que lo fundamental como principios no eran los que decía la bioética, sino la responsabilidad, solidaridad, respeto a las creencias y a las costumbres y la equidad. Miren ustedes cómo va saltando ahí ya los aspectos culturales, respecto a las creencias y a las costumbres, ¿no? Tealdi, que es otro argentino, en el Estatuto Epistemológico, que fue una creación de la UNESCO, con Garrafa, un brasilero a la cabeza, también propuso que lo que debía hacer la bioética era subordinarse a los derechos humanos para poder ser eficiente. Y efectivamente eso lo apoyó la UNESCO y emitió un comunicado de bioética y derechos humanos en el 2005. Cotto, un chileno, también en el mismo estatuto, dijo que no era útil porque provenían de otra cultura. Otra vez el aspecto cultural. Borgoño dijo que en el mismo estatuto que tenía que fundamentarse como Tealdi en los derechos humanos. Garrafa, que era el que lideró a todo este grupo del estatuto, dijo que no funcionan con los problemas complejos. Y acá vienen los aspectos del pensamiento complejo. Es decir, claro, obviamente, si nosotros reconocemos que la salud es un producto de muchos factores, llamados últimamente por Marmot, factores psicosociales de la enfermedad, quiere decir de que por mucho que uno se afane, es tanta la complejidad que hay que recurrir al pensamiento complejo. Es decir, hay que no ser reduccionista ni lineal en las causas, sino tomar todos los factores en conjunto para ver realmente cómo funciona la salud y la enfermedad.
Entonces, y por último, Juram, que es un, bueno, no recuerdo si es chileno o un europeo que está trabajando en Brasil, propuso una cosa interesante. Como quiera que ya Barchifontaine y Pesini, otros dos brasileños, habían dicho que era muy curioso que la bioética nunca hablaba de la bioética de la pobreza, como por ejemplo la cura de Gustavo Gutiérrez, que habla de la religión de la pobreza, ¿no? Y él propuso entonces una ética de los desamparados, especial para Latinoamérica, porque todo esto son alrededor del problema latinoamericano. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado con los principios bioéticos en Lima, Perú? Bueno, no solo en Lima, Perú, en el Perú. Nosotros pensábamos al comienzo inocentemente, en el año 98, que eso podía funcionar, era atractivo esto de los 4 principios. Sin embargo, cuando se dio, recuerdan ustedes, el problema de la anticoncepción quirúrgica voluntaria con Fujimori, vinieron observaciones que derivaron en esto, en una indignación popular que se manifestó después de una forma dramática, porque esas mujeres, vean ustedes cómo se presentaron, protestando por lo que había sucedido. Aguinaga en el Congreso todavía la tiene pendiente, porque como es un delito de lesa humanidad, no prescribe. Y ahorita que sale el congresista, va a tener que de frente a declarar y a ponerse a derecho. Pero no solo ese fue el problema que tuve la suerte de comentar en gestión médica, porque ¿qué pasó con la anticoncepción quirúrgica voluntaria desde el punto de vista ético? Que el Estado lo que quería era reducir la población para, digamos, que no hayan tantos pobres. Y dijo, bueno, hay que propiciar la anticoncepción quirúrgica, mando militar o a como dé lugar, y cometieron una serie de errores, hasta murieron, como ustedes saben, señoras. O sea que seguía una ética que podríamos decir de no maleficencia social. No queremos exceso de población, de tal manera que hay que hacer control, un control estricto, rígido, militar, y no lo logró. Más bien lo que logró es muerte de muchas señoras. ¿Y por qué? Porque no se respetó el otro principio, que es la autonomía. Si se hubiera respetado la autonomía de estas damas y se hubiera hecho una traducción quechua, posiblemente ellas hubieran dicho, no, yo no quiero la anticoncepción. Pero lo que hacían es ofrecerle arroz, etcétera, atención médica, y lógicamente aceptaban. Luego, el otro gran problema es el de Cerro de Pasco, en una laguna que está aledaña al pueblo en donde nació nuestro héroe de la medicina nacional. Esa laguna se llama Quechua-Cocha, que significa la laguna de las, creo que es ¿quién sabe el dicho? Quechua-Cocha, creo que es gaviotas o algo así. Bueno, pero es un ave que poblaba hace muchos años, antes de que vinieran las mineras, y alrededor había muchos árboles y muchas aves. Esto es ahora lo que existe ahí en esa laguna, que es una relavera actualmente. Y por eso esta señora dice ahí, hasta ahí, basta de minería irresponsable y de Estado ausente. Porque cuando visitamos con Morales Landeo en la casa de Alcides Carrión, Daniel Alcides Carrión, nos lleva el alcalde a la casa y nos dice, esta es la casa. Digo, pero qué bien está, moderna. No, me dice, es una réplica. Digo, pero ¿por qué réplica? ¿Por qué no hiciste vivirlo acá mismo? Vamos a la verdadera casa, y nos lleva a la verdadera casa que estaba en ruinas. Y le digo, ¿por qué no arreglan esta casa? Pues como fue antes. No, porque la minera Volcán ya lo compró y lo va a destruir. Por eso hemos hecho una réplica que probablemente no tenía nada que ver con la realidad. La cuestión es que así, esa es la cuna de nuestro héroe nacional, es así actualmente, y está
seguramente ya botaron la casa, que habrá sido, porque esto fue hace como 6 años que estuvimos por allá con la de Landeo. Y el otro problema es lo de Bagua. Ustedes recuerdan pues muy bien lo de la política de nuestro presidente en ese entonces, de criticarnos con lo del perro del hortelano, ¿no? Y lógicamente eso es por eso que dice ahí, para nosotros, dicen los indígenas, el desarrollo, solidaridad, igualdad y manejo equilibrado de los recursos. Esa es su ética de ellos. Para el gobierno era, qué ignorantes, el desarrollo es sacar petróleo y talar árboles para producir etanol. Es otro tipo de ética. Lo que está sucediendo entonces, que la bioética no funciona en aspectos macrobioéticos. No funciona. Entonces había que hacer algo. Hace ya muchos años, en una reunión que hubo justamente, no recuerdo en qué año fue, que fue hace como 8 años, ¿no? En donde presenté un primer trabajo de esto que estaba recién elaborando y sigamos al otro. Entonces acá viene la propuesta. Muy a priori la voy a decir y después voy a tratar de explicar por qué es que se propone esto. En lugar de la autonomía, la temperancia; en lugar de la beneficencia, la reciprocidad; en lugar de la no maleficencia, la precaución; y en lugar de la justicia, la equidad. Cuando se habla acá de justicia, se habla de justicia distributiva, pero ahí estamos hablando de justicia equitativa, que es otro tipo de justicia. Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, pero ¿a ti se te ocurre? Sí, pues, yo simplemente es una colaboración muy modesta, pero que tiene algún fundamento y voy a tratar de hacerlo muy brevemente. ¿Por qué autonomía no? Porque la autonomía es un principio que nació, como ustedes saben, en el siglo XVIII, con Stuart Mill y muchos otros filósofos, quienes hablaron de la autonomía en función del utilitarismo. Pero lo que fue reforzado muy tajantemente fue por Kant. Kant habló de la autonomía en su fundamento de libertad. Pero la autonomía llevada a cabo y a la práctica en países desarrollados puede funcionar. ¿Por qué puede funcionar? Porque lo que se postula ahí es lo de Adam Smith, ¿no? La mano invisible. Entonces, claro, si uno consume bastante, va a recuperarse la industria, va a haber más trabajo, y va a dar vuelta el dinero, y va a crecer la población, y el desarrollo se va a llevar a cabo. Posiblemente fue un éxito hasta cierto punto, pero después, como ustedes saben, vino el 2008 y vino el fracaso financiero de la potencia más rica del mundo y que es el principal deudor del mundo actualmente. ¿Y qué pasa? Lo que no quiere decir que sea un país malo, ni mucho menos. Tiene éxitos tremendos, sobre todo en la ciencia médica, hay que reconocerlo. Pero ¿por qué la autonomía no funciona en países como los nuestros? Porque no se puede hablar sin autonomía si muerde el estómago, si hay mucho por hacer, y si una madre es tentada por un laboratorio con $500 para que elige que en su niño se ensaye un medicamento, sabiendo que es muy pobre, que vive en un cerro y que tiene más niños. La madre tiene autonomía real para decir no. Por supuesto, si eso sucede en Norteamérica, para decir no se me ocurre una tontería como esta. Acá muchas madres dijeron sí. Últimamente salió un artículo en la República criticando estos trabajos en niños, porque se han dado, no es para nada un descubrimiento, ha sido publicado en revistas de habla inglesa, de que efectivamente la autonomía ha llegado al abuso, gracias también al individualismo, que es otro producto en buena medida filosófico,
que ha favorecido que el ser autónomo sea demasiado autónomo y consuma lo que quiere, es decir, compra lo que quiere, lo usa y lo tira. La contaminación no importa. El gastar en exceso, no tengo dinero. Esa autonomía, ese abuso de autonomía, se puede dar más cuando la brecha entre ricos y pobres es mayor, como sucede en Latinoamérica. Por lo tanto, la autonomía no es un buen principio para Latinoamérica. En cambio, sí la temperancia. ¿Por qué? Porque, y acá viene lo andino, cuando un filósofo suizo, Sterman, y he recurrido a Sterman, aunque hay otros nacionales que no vamos a comentar porque no hay tiempo, pero Sterman habla de que uno de los principios fundamentales que vamos a ver es la reciprocidad, luego la renacionalidad, luego la reciprocidad, y derivados de esta reciprocidad son la complementariedad y la correspondencia. La complementariedad alude a la posibilidad de que cuando se unen dos cosas o dos personas, la cosa debe mejorar. Ejemplo clásico, la pareja. Entonces, la autonomía, si se cambia por temperancia, que es un principio antiguo, porque está, creo que desde Platón, y luego adoptado por la Iglesia Católica, significa pues la capacidad de ahorrar, la capacidad de ser frustrado sin sufrir, y la capacidad de poder decir, bueno, yo no quiero hacer esto porque no conviene ni a mi gente, ni a mi grupo, ni a mi país. Eso ya no puede ser autonomía, es decir, es una autonomía medida, pero no es una autonomía abusiva, y eso es mejor entonces llamarlo, desde mi punto de vista, pues, temperancia. ¿Por qué en lugar de beneficencia, reciprocidad? Porque la beneficencia es, como ustedes saben, la exigencia que tenemos todos, en particular los médicos, de ayudar al prójimo en todo lo que él necesite. Pero, ¿qué pasa con la beneficencia? Es un dar sin esperar reciprocidad, es decir, sin esperar nada del paciente, más que a veces el pago y a veces nada. Esto también es muy católico, de ahí viene la compasión y todo lo demás, pero notemos que la beneficencia es un ida sin vuelta, es decir, yo doy, no importa que no me den. En la andinidad, en la cultura andina, no puede haber eso, tiene que haber reciprocidad. Si yo te doy, tú tienes que dar. Por eso yo propongo reciprocidad. ¿Por qué no solidaridad? Era lo que presenté hace años, porque pensándolo bien, la solidaridad es simplemente una especie de beneficencia socializada o algo de eso. Por lo tanto, tampoco recibe el refuerzo de la reciprocidad. Cuando uno da y el otro retorna, es decir, cuando yo ayudo a un paciente y el paciente cumple con mis indicaciones y mejora, eso recíprocamente me refuerza positivamente. Por lo tanto, es mejor la reciprocidad que la beneficencia. No sé si esté acertado. Luego, la no maleficencia, ¿por qué no? Porque la no maleficencia lo hemos visto en el ejemplo de concepción quirúrgica voluntaria, pero hay muchos otros ejemplos en el país también. Porque la no maleficencia alude a no hacer daño, pero es que a veces es imposible no hacer daño, porque el daño está hecho o lo hacen los poderosos. Recuerden nomás los relaves, las fugas de petróleo de la Plus Petrol actualmente en el lote 1B, que está de moda ahora discutiéndose para ver quién asume el asunto. Esa no maleficencia no funciona cuando hay alguien muy empoderado, muy fuerte, sobre todo que tiene mucho dinero. ¿Y cómo lo podemos mejorar en función de la complementariedad andina? Por la precaución. La precaución es un principio que fue creado en Río de Janeiro, en la reunión de Río de Janeiro, hace una década, y que alude a que cuando uno tiene la menor duda en cuanto a un efecto negativo, lo mejor es no hacerlo, lo mejor es evitarlo.
Y ese principio no es lo mismo que prevención, porque prevención es evitar un daño cuya posibilidad está estadísticamente probada y es factible que suceda, ¿no? Un médico evita, por supuesto, operar con las manos sucias o con un bisturí no desinfectado, no esterilizado, porque sabe que positivamente se va a infectar la herida, entonces él previene. Precaución es algo que va más atrás. Por ejemplo, los transgénicos. Se discute si son o no negativos para la sociedad. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Hace ya 4 años, ha establecido el principio de precaución en los transgénicos, ha emitido la ley, pero como ya sabemos, no la ha reglamentado. ¿Por qué no la ha reglamentado? Sabe Dios por qué. Pero entonces aquello del etiquetado para que el público escoja si se debe o no ingerir los transgénicos es simplemente porque no está reglamentada la ley. Pero el gobierno se sabe, dice, pero yo hice la ley, ya está hecha. Sí, pero no la ha reglamentado, por lo tanto no funciona. Esa es precaución, porque como nadie sabe, pero hay la duda de que puede hacer daño a la salud o puede disminuir la biodiversidad. Así que, ante esa duda, la precaución. A mí me parece entonces mejor la precaución, porque no deja de efectuar el control de la maleficencia, también, pero es algo más a priorístico, ¿no? Algo previo a la prevención. Y por último, la justicia. ¿Por qué la justicia equitativa es mejor que la distributiva en países como el nuestro? Por las diferencias. Porque acá, como no hay igualdad, el principio de justicia equitativa, al menos según Rawls, el teórico más acendrado del tiempo actual, hay que dar más al que menos tiene. En el país no es así, pues no. Se da más agua, y yo estoy seguro que la suspensión de agua actualmente funciona hace tiempo en los cerros de nuestro Lima. Y en los barrios de mucho billete, aunque digan que no hay agua, siempre hay un poquito de agua, aunque sea. Estoy seguro de lo que digo. Entonces quiere decir de que se da más a quien más tiene. No es equitativa, entonces, la justicia. Por lo tanto, se propone que en lugar de la justicia distributiva, que es la más usada, se use la justicia equitativa. La siguiente, por favor. Acá tienen ustedes los principios éticos propuestos por Sterman. Como un fondo común está la relacionalidad. Y esto de la relacionalidad tiene un sabor de complejidad, porque es que dice Sterman, el andino está relacionado con todo. Pero ¿qué es todo? Con animales, con plantas, con otros seres humanos, con las piedras, con los sapos, con los ríos, con el cosmos, con el universo. Tiene un pensamiento cósmico el andino, y por lo tanto esa relacionalidad parece responder a una cuestión demasiado compleja, muy compleja. Por eso es que de ahí, en ese fondo de relacionalidad, surge la reciprocidad como otro principio muy hasta ahora funcional. En los pueblos de mayor altura de nuestra serranía todavía se sigue con el trueque, y la relacionalidad funciona todavía en los pueblos con las fiestas patronales. Y en fin, bueno, ya esa es cuestión antropológica más bien, pero de ahí se deriva algo que tiene un sustento en la reciprocidad y en la relacionalidad, que son estos otros dos principios de tercer nivel, diríamos, ¿no? Porque acá hay niveles: el primer nivel, relacionalidad; el segundo, reciprocidad; y el tercero, correspondencia y complementariedad. Ahora vamos a tratar de ver cómo funciona eso dentro de los 4 que hemos propuesto en la lámina anterior. Cambia, por favor. Entonces, acá vemos que dice: los principios andinos integran los 4 propuestos. Veamos. En el primer nivel, la relacionalidad. Todo se relaciona con todo. Es un pensamiento complejo. Por ejemplo,
yo decido viajar en un crucero, eso es bueno para mí, estoy en uso de mi autonomía. Pero yo, como soy temperante, temperancia, decido no viajar y donar ese dinero a un orfelinato, lo que es mejor. En ese mismo momento está actuando la complementariedad y además la correspondencia. La complementariedad, ¿por qué? Porque uno a otro se mejora, la autonomía mejora con la temperancia, y la temperancia no olvida la autonomía, pero la modera, la modula, la disminuye, por así decirlo, y la hace más socializada. Luego, por ejemplo, ayudar es bueno, por supuesto, eso es beneficencia, según los principios bioéticos, pero mejor es ayudar y también recibir ayuda. ¿Es mejor? Por supuesto que es mejor. Yo vengo acá y me como mi tecito y mi pastelito, eso ya me refuerza y vuelvo a venir por el pastelito. Entonces, eso es una matiz recíproca, ¿no? Por eso dice, mejor ayudar y recibir, que es la reciprocidad. Mejorando la beneficencia, se establecen entonces complementariedad y correspondencia entre ambos. La farmacoterapia es buena, pero podría matar. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios a veces funestos, pero sin hablar de muerte, pueden tener efectos secundarios muy severos. Hay que evitarlos, esa es la no maleficencia. Pero entonces es mejor, por precaución, si hay muchos efectos secundarios, no usar el medicamento, que es lo que hace cualquier paciente, aunque el médico no se lo indique, ¿no? Digamos, señora, este medicamento es buenazo, pero ojo, tiene esto. Ya, doctor, démelo, pues sale y dice, ni siquiera lo voy a comprar. Con todo lo que me ha dicho, ya no lo compra. Está ejercitando la precaución. Y eso es también otra vez función de lo complementario y de lo correspondiente. Y luego, el otro ejemplo de justicia distributiva, que mejor es dar a quien más lo necesita. Es más justo. Es redundante decir que es más justo la justicia equitativa, pero es así, pues no. En países como el nuestro, con las brechas de diversos aspectos, sobre todo dinerarios, lógicamente que es mejor la justicia equitativa, pero no solo ahí, porque, por ejemplo, nosotros nos sentimos no muy bien tratados, por decirlo, por dar un ejemplo malo, como los otros comités, porque no nos dan lo que a otros comités le dan, ¿no es cierto? Por decirlo, ¿no? No es cierto, pero bueno, supongamos que nos den menos. ¿Pero por qué? Tiene que ser equitativo, todos trabajamos, todos hacemos lo mismo. Además, podemos decir, Urito no tiene ni siquiera carro, yo tampoco, que nos den para el pasaje, para carrera, tampoco nos dan, pero deberían darnos por equidad, no deberían darnos, ¿no es cierto? Por piedad. Por piedad. Allá además por compasión y por piedad. Entonces, esto mejora la justicia, por lo tanto, es complementaria a la justicia. O sea, lo equitativo mejora a lo distributivo. Eso a mí, hablando de la realidad social nuestra y de la cultura nuestra, es mejor. En otros países posiblemente no lo sea. Y entonces, aquí hemos puesto en negro los principios bioéticos, en verde los principios propuestos y en rojo los principios andinos. Muy bien, la siguiente. Creo que no hay ninguna aclaración en eso que acabo de presentar. ¿Está claro todo? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Entonces, la conclusión es, se propone que para situaciones sociales, en lugar de los principios bioéticos, se use la temperancia, la reciprocidad, la precaución y la equidad. Por supuesto que yo no soy nadie para decir que deben usarse. Es una propuesta simple que la presento para consideración y deliberación con ustedes. Y dice ahí, en un marco social todo está relacionado con todo. En realidad, la relacionalidad andina se da en la salud de una manera tan evidente, tan clara,
de que ha sido imposible ahora, ya no es imposible ahora hablar pues de la unicausalidad de ninguna enfermedad. La causalidad lineal ya no existe en salud. Son muchos factores que confluyen en una enfermedad. Y también, por supuesto, muchos factores que confluyen en la salud. ¿Queremos salud? Ah, muy bien, pues hay que hacer esto, 10 o 20 factores mejorados los cuales surge la salud como un regalo de los dioses. Y toda esta racionalidad era la misma racionalidad incaica, junto a los principios andinos de reciprocidad, integraría los principios propuestos mejorándolos. Bueno, es una conclusión también quizá un poco forzada, pero que yo pienso que tiene algún valor y que debería ser considerada por lo menos a la luz de mentes más lúcidas y que puedan opinar con mejor conocimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy buena tu posición, tu propuesta, tu exposición estuvo fabulosa, muy interesante. ¿Se podría llamar una ética aplicada al libro andino? Esa es una pregunta, tengo varias. La otra cuestión, ¿por qué le llamas autonomía cuando el pensar en la palabra autonomía significa otra cosa más que lo que pretende hacer? Es lo que tú has dado a entender, es lo que caería dentro de la palabra libre albedrío, que podría ser llamada libre decisión, ya, pero más que de autonomía, ¿no? Me da esa impresión. Ahora, tú la has borrado la autonomía definitivamente, has puesto temperancia, pero temperancia también es una palabra media arcaica. Media arcaica, media creencial, ¿no? Suena religiosa. Sí, incluso hay una serie muy de Bones, que trata sobre la vida de una antropóloga forense de Estados Unidos, del Smithsonian, que se llama Temperance. Ella se llama Temperance. Sí, claro. O sea, el nombre es nombre muy inglés. ¿Ah? ¿Qué libro es ese? No, en una serie de televisión, en la dan en el 314. ¿Sí? En el 314 la dan. Bones se llama, Huesos. Y trata sobre la señora esta que es una persona un poco... quisiera que la veas porque tiene patología mental, ¿no? Ya. Entonces, y es interesante la forma como se presenta esta señora. Y su nombre está basado en la telenovela, en la serie se llama Temperance. Temperance, no sé cuánto es el apellido. Su nombre es Temperance. ¿Ya? O sea que es un nombre inglés, propiamente parece que fuera extraído de las iglesias protestantes, ¿no? Me da esa impresión. Ahora, por eso digo que la palabra autonomía o temperancia me parece que podría cambiarle, quizás templanza podría ser, también pero es muy religioso. Sí, la templanza justamente está dentro de los... virtudes cardinales. Las virtudes teologales o cardinales. No sé cuál es. Sí. La cosa es esa de que esa palabreja, tanto la sustitución como esa palabra, yo creo que podrías tomar algo que tiene que ver con lo de ¿no? Podrías, en lugar de eso, colocarla ahí. Hay que pensar, lo de... Y yo creo que lo que tú mencionas es casi una libre decisión. No le quiero poner libre albedrío, pero libre decisión. El campo de las neurociencias se está estudiando mucho el aspecto del libre albedrío actualmente. Los aspectos que funcionan en la voluntad, en la conciencia, una serie de cosas que está ahora de toda moda. Y tiene mucho que ver con lo nuestro, el tema que vemos nosotros en el pensamiento andino, ¿no? Muchas de esas cosas, el aspecto de las neurociencias tiene mucho que ver no sé si tú conoces algo de eso, Ives. Bueno, incluso existe yo estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí la autonomía, lo opuesto es la vincularidad. ¿La qué? Vincularidad. Autonomía es es una cosa que es única. Es el individuo. Es el individuo separado de los demás. La vincularidad es el opuesto, es decir que... no es la temperancia, ¿no? No es la temperancia, es la vincularidad. Es decir, una vez que estás vinculado, no puedes tomar... hay un problema de moralidad acá, es decir, ¿qué es la ética? ¿Ya? Entonces vamos a lo que me interesa a mí es qué es una ética y cómo funciona y a qué sirve. Una ética es algo que existe una vez que la gente está desvinculada. Claro. Es decir, que
Una vez que la gente está desvinculada, se necesita una ética para que no maten a su próximo, que no maten a su vecino. Pero si estás vinculado, no necesitas ética, porque el vínculo es suficiente para dictar cómo tu comportamiento. Así es. O sea, en el Ande no existía ética. No había ética, no había moralidad, había práctica, había una práctica vinculada, es decir que... Vinculación, claro. Vinculación, sí, entonces... Pero por eso no había la ética, o sea, en el sentido de ética no podemos aplicarlo a la ética andina. No hay, porque la ética implica castigo o regalos, que si te comportas bien tienen un regalo, si te comportas mal te castiga. Eso no funciona en este espacio. Es una cosa muy monoteísta, ¿no? Es una manera de entenderse como persona. ¿Cuál es lo importante en mi vida? ¿Ya? Es decir, como Atahualpa, ¿no? Es decir, Atahualpa tenía que decidir si iba a aceptar el paradigma de Pizarro o se va a quedar firmemente en su paradigma. Es decir, que a este punto es un problema de muerte y vida. Porque es decir, prefiero morir que cortar las raíces que me definen como ser humano. Porque la muerte no es tan importante, lo que es importante son las raíces. No, y que ahí viene el otro problema, que la vida y la muerte para el pensamiento andino es un continuo. La gente sigue viviendo después de muerta. Por eso las raíces identitarias son más importantes. No le importó morir porque él iba a seguir viviendo. Y también está afirmando algo, es decir, que por la misma razón que ser excluido de la comunidad era el peor castigo, no era la muerte, era ser excluido. ¿Por qué? Porque estás fuera de tus raíces y no puedes sostenerte porque no tienes autonomía, estás vinculado. Incluso actualmente un problema tremendo que existe en la comunidad de los ayllus, un miembro se va y se casa con la hija de otro ayllu, de otro vecino, entonces es considerado un extraño, o sea, hasta que no haga una obra en favor de la comunidad y se incorpore a la comunidad. Entonces ahí sí lo acogen. Entonces es un tema interesante para poder... Eso depende de cómo funciona la comunidad. No, pero todavía eso se mantiene. Sí, en unas comunidades. Pero hay comunidades donde es al opuesto, es decir, que hay todo un ritual de casarse con... Bueno, para la endogamia, la exogamia, claro. Sí. Digamos que yo creo que desde el punto de vista de la incorporación, el audio funciona como un ser completo. Entonces la incorporación a ese ser ritualizado, es muy ritualizado. Pero lo interesante, y para mí fue muy interesante esta exposición, porque alumbra las contradicciones. Alumbra muy bien las contradicciones y para mí eso lo que alumbra es que lo que determina todo es el nivel económico. Es decir, que una vez que decimos que el económico dicta todo, ¿no? Que sea los 4 aspectos, la respuesta es simple, es decir, que no vamos a cambiar nada si no cambiamos la lógica económica, porque la lógica económica está imponiendo los 4 puntos, sí. Y no hay cómo escapar, sino cambiar la Constitución, que es la pregunta. Y yo estimo, perdón, estimo que por lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho José es muy importante. Incluso yo voy más allá, como hemos conversado otras veces, el hecho de que la bioética no se puede aplicar al mundo andino. No hay cómo, porque en realidad es una cosa que se trasplanta, son valores contenidos en otra cultura, en otro aspecto cultural, otro ambiente cultural que se quiere trasplantar y colocar acá. Entonces mi tema que yo te digo, la bioética andina, la bioética ambiental, no trato de jalar de los pelos, pero ya no hay pelos, ¿no? Que jalar. Es el mismo problema de la sexualidad, es decir, que la bioética es un problema moderno que fue como inventado por los occidentales y bueno, es algo que, bueno, es un hobby, ¿no?
tipo de hobby que existe, que se crean problemas como la sexualidad o la bioética y todo esto. No, pero la sexualidad, por si acaso, no entiendas mucho sobre el aspecto de sexo, ¿ah? Está más allá, es todo lo que concierne a los sexos, al componente sexual. O sea, no es exactamente sobre el sexo, propiamente dicho, entre comillas, sino es sobre todos los dos sexos, o los tres sexos, los tres sexos que hubieran, digamos, pero de todo el comportamiento que existe en el ande. Ese es el interés, lo que digamos yo de sexualidad, que no es lo mismo que la que tú No, decía que la sexualidad como problema, ¿ah? Como dice Foucault, la sexualidad como problemática, como la bioética como problemática, es algo moderno que existe solo para la autojustificación de un sistema, ¿no? Es decir, que tomas el problema, aceptas el problema y luego tienes que, dentro del problema, trate de ajustar las cosas de tal manera que sea aceptable. Entonces, ¿te parece que no debo tocar esos temas? ¿Cómo qué? Ni el de la bioética, ni la sexualidad, ni... Sí, pero hay que ponerlo en su marco. No, pero si lo pones en su marco no queda nada. Sí, queda una problemática. Que es lo no, pero la problemática es otra cosa aparte, porque es una problemática interna que tenemos que calcularla con otros paradigmas, otros criterios, otras cosas. Porque si aplicamos el tema de la sociedad como tú estás pensando, no como lo que pensamos todos, ¿no? Que también es otra cosa que yo pienso una cosa, con ese tema tú piensas otra y probablemente el público piense otra distinta. Entonces, ese tema, digamos, y comparado con lo que habla de la bioética y con lo que hemos hablado de otro tema, parece que hablamos de otro tema, que tenemos que enfocarlo así en el ande, la filosofía andina, que también es otro tema peliagudo, porque no se puede aplicar al ande. Es otra realidad, otros conceptos, otros criterios, otros paradigmas, otras cosas, que ninguna de las tres cosas tiene que ver según lo que tú dices. Absolutamente. Pero el problema es que existe, es decir, que hay existe parte nuestra, lo que hay una Este problemática. estamos en este lado, pero no lo que estamos allá. Los que están adentro, metidos en ese sitio, en ese otro lado, no les importa, no tienen ese problema. Hay una problemática y esta problemática es el problema. Es decir, que una vez que creas una problemática y te pierdes en analizar esta problemática, estás perdido. Es decir, que tienes que ir una escala más alta y ver las cosas. Si Foucault ha pasado como 5 años, disculpa que hablo de Foucault porque estamos hablando de sexualidad, 5 años en el Collège de France a hacer sus conferencias, no pensaba que perdía su tiempo. Si ha pasado 5 años a trabajar sobre eso, y probablemente más, casi 8, pienso que ha trabajado para alumbrar algo. Y el trabajo del doctor es igual, es un trabajo que alumbra un problema, pero si te quedas dentro de esta problemática, estás perdido. Estás tratando de ajustar, a ver cómo se puede mejorar el sistema, cuando lo que se necesita es decir, bueno, ya, es algo que es el resultado de un sistema económico y ¡pum! O sea que el trabajo del doctor es ha hecho una construcción que debe demolerla. No tanto. No es una demolición. Yo voy a tomar en cuenta lo que ustedes han dicho porque sin duda alguna son aportes originales y que aunque los haya pensado, pero tienen una explicación en un marco un tanto más genérico, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que los problemas son redundantes cuando uno se queda solamente en el problema y le da vueltas al asunto y no obtiene pruebas de la realidad. En este caso no es así. En este caso las pruebas de la realidad parece que apuntan hacia que la bioética con los principios clásicamente aceptados no funciona en realidades como la nuestra. Los 4 casos no son los únicos, hay pues muchos más. Entonces esa prueba de la realidad puede ya permitir de que no es que no deban funcionar los principios bioéticos, porque puestos en ética clínica sí funcionan.
cuando hemos discutido casos clínicos en el Eso hospital. es un tema occidental, no es ¿Ah? es un tema occidental, no andino. No, Y no, después pues, está bien, desde el punto de vista occidental Sí. funciona, perfecto. Sí. Pero desde el punto de vista andino, lo que queremos ver, el pensamiento andino, probablemente Sí. eso no funciona. Y esos tres temas yo quisiera que los analicen, tanto el de sexualidad como el de bioética, ya que han metido el de sexualidad ahora, no había pensado en eso, y el de filosofía que lleva Luis Enrique, en un tema, digamos, hacer un gran capítulo para ponerlo en el libro. pero mira, A ver, una- David, ¿qué quiere hablar? disculpa. Sí, no me quedó muy claro. El enfoque que ha utilizado en el trabajo respecto a la bioética es aplicable a la institución que tiene que ver con la medicina o es aplicable a las personas. Así, caso concreto. Hace poquito, creo que hace la semana pasada, hubo una denuncia de experimentos en niños en la sierra, incluso han venido acá a hacer la denuncia, ¿no? Y parece que no tenían muy claro si iba a ser al ministerio, a las prácticas permisivas del ministerio o al médico en sí que había hecho ese asunto, ¿no? Después hubo otro caso bien grave en los años 90 y tantos, eso fue a nivel de Sudamérica. Hubo un proyecto que se llamó el proyecto Vampiro. ¿Cómo? El proyecto Vampiro. ¿Así llamó? Así se llamó el proyecto Vampiro. No, pero no se llamó institucionalmente así. Ah, ya. Ya, pero fue común decir esa denominación. Concretamente, este proyecto era investigar, digamos, los aspectos del ADN de los pueblos indígenas. Y se le sacaba sangre, se le sacaba, se le llevaba muestra de cabellos y de uñas, creo. No, saliva, creo. El genoma. Sí, el genoma. Entonces, investigando un poco, pues salió revistas extranjeras, no nacionales, que sí había sido aprobado por el ministerio, por los estamentos oficiales, y San Marcos dio todo el apoyo de la infraestructura y se llevó a cabo. Pasaron los años y en Europa se dio a conocer el motivo de ese experimento, porque no solamente fue en los Andes, fue en la Amazonía peruana, en Brasil, en varios sitios, en Paraguay, en varios sitios que había poblaciones indígenas. Y creía que no solamente tenía cualidades, las muestras de sangre, que podrían ser utilizadas, dice, como sistemas inmunitarios, inmunológicos, para poblaciones que eran distintas a las nativas. Entonces ahí el problema era que se tiraba la pelota uno a otro, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de eso, no? Si eran los estamentos del Estado, si era el ministerio, si era la universidad, y nadie sabía, ¿no? Y quedó en nada. Fue una denuncia internacional incluso. Y se quedó así, en investigación y nunca se pudo determinar. Entonces ahorita esto que pasa con estos niños, creo que de Ayacucho, es lo mismo, ¿no? No saben a dónde enfocar. Entonces ahí la transgresión bioética, ¿a dónde va? ¿A dónde se enfoca? ¿A la institución o a las personas que transgreden sus principios? Eso que tú has dicho ayuda un poco a comprobar la hipótesis en el sentido de que los principios bioéticos tal cual son y tal cual son recomendados por los autores anglosajones no funcionan. Pero por eso se proponen estos otros, porque yo quisiera aprovechar tu pregunta que me parece excelente, porque efectivamente, ¿cómo deslindar? Un médico atropella en estado etílico, casi mata a una persona, que además era hermano de un médico, y se escapa encima el médico, lo cogen a pesar de todo, y ebrio dice un montón de tonteras, y es denunciado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Claro, primariamente es el médico, pero cuando el médico explica que salía de una reunión precisamente de congreso que había tenido, y cuando luego se ven que los factores del tránsito efectivamente son muy negativos en el país, etcétera, la culpa va disminuyendo.
aunque en lo personal el sujeto es culpable y es sancionado por el colegio médico. Pero hay otros factores, y ahí va pues justamente tu pregunta. No habría por qué, ¿cómo decirte?, señalar reduccionísticamente un solo culpable. En realidad, lo que pretende esos círculos concéntricos es probar que el acto médico positivo o negativo, atendiendo a un paciente o atropellando, está influido por todo el contexto. Claro. Y entonces, por eso de ahí viene lo del pensamiento complejo y cómo solucionar este problema. ¿De quién es la culpa? Pues hay varios culpables, hay que identificarlos. ¿A eso qué ayuda? Ayudan los principios bioéticos. Los principios bioéticos ayudan cuando se trata de un paciente que dice: doctor, no quiero operarme, o sí quiero operarme. Y el médico le dice: pero también hay otras alternativas, usted escoja. Le hace firmar un consentimiento informado y él escoge medicina y no intervención. Es una cosa de microbioética fácil de determinar, ¿no? Pero ¿qué sucede si el médico le dice además: mire, además, si usted quiere algo mejor, tendría que ir a la clínica, porque ahí sí hay más seguridad, ¿no? Y ahí juega otro factor social, Ahí es anético. el dinero. ¿Ah? Ahí es anético. ahí sale usted mejor. Entonces, sí, por eso cuando uno critica acá en los aspectos deontológicos, en los comités de ética del colegio médico, son complejos. ¿Por qué? Porque se juegan factores así, pues, sociales, que no son advertidos por el médico, los ejercita sin querer. ¿Por qué se apura tanto con los pacientes? Porque la administración, que es una institución, le dice y le obliga que si no cumple con los 20 pacientes, sale del puesto. Y tiene entonces que cumplir, porque va a proteger su dinero para su familia. Entonces, ¿qué cantidad de culpa tiene eso? ¿Cómo se mide la culpa, no? Entonces, respondiéndote por último, yo creo que tiene que haber una ética multifactorial, y a eso propende esto, pues. Y además acá hay otra cosa interesante, aparte de la multifactorialidad, que tiene que ver con el pensamiento complejo: el apoyo en algo fundamental, que es la cuestión ecosistémica. Y que por eso es que, por ejemplo, el principio de precaución, el principio de temperancia tienen un contenido o un mensaje implícito de protección del medio ambiente. Claro, la temperancia, lo que nos ha dicho acertadamente, claro, semánticamente hablando, contrario a la autonomía, es otro grupo que, digamos, considera los grupos y no al individuo. Claro, eso también se ve en la cultura andina, pero ¿cómo los considera? Es decir, un sujeto individual puede tener un grupo y utilizar a ese grupo en su propio provecho. Ya depende de cómo sea la contextura moral del sujeto, ¿no? Si ha sido formado en una cultura egoísta, consumista, en la que no se respeta al otro ni al grupo, la cosa va por ese camino. Aunque se integre en un comité como este, siempre pensará primero en sus intereses y luego en el resto. En cambio, si proviene de una cultura en la que se privilegia el grupo, el no canches es en castellano, ¿no? En quechua, ¿no? El nosotros y no el yo solamente, ¿no? En la cultura andina es una belleza enorme, ¿no? No es el hombre el centro, sino es la naturaleza, y todos somos centros y todos formamos un grupo y nos apoyamos mutuamente. Eso es hermosísimo, eso debe ser aprovechado, eso debe rescatarse, no despreciar lo bioético. Por supuesto que siga en su clínica trabajando, pero en lo social tienen que aplicarse lo que nosotros tenemos desde dentro de nuestros ancestros. Y entonces ahí surge la necesidad y la posibilidad de, cuando se haga una crítica de un evento maleficiente o de un evento transgresor, tiene que contemplarse a la luz de todos estos factores, por muy pesado que sea hacerlo, pero es necesario. Yo pienso que es un aporte
lo que estás haciendo, José, y por eso te felicito. Y indudablemente está dentro de una corriente de pensamiento mundial que es el entender que si bien una cultura como Occidente es hegemónica y probablemente intente serlo más, cada vez más, gracias a la globalización, pero eso no significa que el resto del mundo lo acepte sumisamente y que no proponga a su vez su propia visión del mundo. Entonces creo que tu trabajo no solo es un aporte para el mundo andino, sino es un aporte universal. Así como en otras culturas, imagino que hay mucha gente que está haciendo lo mismo, tratando de compatibilizar estas ideas generales con su propia realidad y su contexto. Esto, por supuesto, también abre una serie de interrogantes y preguntas en otras áreas, principalmente en lo filosófico, pero también creo que en lo científico, y creo que es ahí donde está el corazón del problema, en el modus operandi de la ciencia contemporánea, que de alguna manera se puede decir que es una ciencia impregnada de occidentalismo. Y aunque muchos dirían, no, las matemáticas no pueden ser culturales, el método científico no es cultural, pero analizado desde otras ópticas, sí hay mucho de cultural, por cuanto la ciencia, como actualmente la entendemos, tiene un origen preciso, en una cultura precisa, con una lengua precisa, y lo más importante, con una estructura lógica precisa, que es la lógica de un pueblo, de una zona del planeta, producto, por supuesto, de su propia historia, porque no es un pensamiento único. O sea, no estamos hablando que esto lo creó Aristóteles y es tal cual es, no. Hay todo un aporte, por ejemplo, del cristianismo, la otra gran fuente de Occidente, y cuyo resultado lo tenemos hoy. Y tú utilizas una palabra que me parece muy precisa, que es los anglosajones, porque es muy cierto. O sea, acá no está la mano de los franceses, ni tanto de los alemanes, ni de los italianos, ¿no? Está la cultura predominante, que es la anglosajón, que científicamente compite con la cultura, con la ciencia francesa, con la alemana, ¿no? Y ya sabemos que esa es una competencia a muerte. Los anglosajones no admiten a la ciencia francesa ni alemana por ningún lado, ¿no? O sea, le hacen una guerra y le cierran todas las puertas. Las revistas más importantes. Los alemanes. No, nos referimos a los anglosajones, o sea, en Inglaterra, obviamente. No, pero los sajones provienen de Inglaterra, proviene Claro, de Sajonia. claro, pero cuando uno habla de lo anglosajón no está hablando de los alemanes, más uno se refiere a los teutones. Pero ¿a qué iba, no? Que la gran pregunta es, esta propuesta tuya terminaría poniéndole trabas al desarrollo de la ciencia. Estoy expresándome de acuerdo a la otra óptica, ¿no? La óptica que viene de Occidente, de las grandes instituciones, los grandes laboratorios, y ellos tienen su lógica y tienen su ética, ¿no? Si tú les pones estas trabas, ellos te dicen, la ciencia no puede avanzar, nos estás poniendo condicionantes. Lo mismo que te dicen los gobernantes actuales, ¿no? Con respecto a la selva, a la sierra. Cualquier objeción a la lógica del desarrollo, como ellos lo entienden, significa una traba, significa un problema, y eso se combate con violencia. Ya lo hemos visto, como tú dices, en el caso de Barro. Entonces, mi pregunta va por ese lado. ¿Qué pasaría entonces con el desarrollo científico tal como se ha venido dando y se sigue dando,
donde una parte importante de él es el usar como conejillos de indias a los pobres del mundo, a los débiles, a los destinados a morir porque no valen nada. Y esa es la manera como trabaja la ciencia actual. No estoy exagerando ni estoy difamando. Preguntemos nada más a los planes del Banco Mundial para probar medicinas, para, en fin, todo lo que ya se conoce. Entonces, por ahí va, y esa sería mi única intriga, porque con el resto estoy de acuerdo, y lo único que podría decir es que eso va a formar parte de una gran batalla mundial en el futuro por sostener un modelo ético que no es que provenga de la propia naturaleza, como dice el poder, ¿no? El poder se sustenta en que estas leyes y principios provienen de la naturaleza, y eso es falso, porque el ser humano interpreta a la naturaleza a su criterio, y toda interpretación es cultural, toda interpretación, toda lectura, hasta el método científico tan frío y calculador, es una traslación del pensamiento anglosajón, ni siquiera de toda Europa, exclusivamente, la historia está, ingleses, norteamericanos y protestantes, fundamentalmente, y gente que se maneja dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? y otros elementos más. Pero, una cosita que te quería decir, ¿Ya? Una cosita que te quería decir, los ejemplos que dijeron ustedes, el de él no se acomoda mucho la cosa, porque el de él sí tiene la culpa la persona que hace y la institución que lo obliga a hacer, que da las normas para que se haga. O sea, los dos son culpables éticamente. En cambio, en el tuyo que no, el tuyo el único culpable es el médico, porque él es el culpable que usó su autonomía, su libre voluntad y todo, y para eso, ninguna, y lo que las posibles disminuciones de responsabilidad son más que todo un espíritu de acuerdo. Claro. O sea que ya eso me parece que está todo, no es el ejemplo más adecuado. Ahora, aparte de eso, en el ANDE podemos trasladar los valores, entre comillas, éticos del mundo occidental, o WASP, al ANDE, al pensamiento andino. ¿Son los mismos? ¿Existen valores éticos en el mundo andino? Eso es lo que queremos ver primeramente. Pero no es una cuestión, porque tú estás también traslaborando, porque tú cuando dices aseguras eso, mucho te aferras al pensamiento catolicón. Ya cada bueno, el pensamiento es muy cierto. Hay un problema ahí que tienes que, digamos, tú sentí que tú te negabas que sí había, pero no, hay que ver realmente, ¿es cierto o no es cierto que tiene valores, no éticos? No me importa que sean éticos buenos o malos, son valores o no. ¿Existen o no existen? ¿O son ya transculturaciones? ¿Existieron hace medio milenio o no? Eso es lo que queríamos saber en este momento, si se puede recuperar eso, si existe eso, si son verdaderamente apropiados para poder hacer un corpus ético andino, digamos, propiamente andino, o no hay que incorporarlo. Como tú me dijiste una vez que creo que la bioética no existe, ¿no? ¿No existe? ¿Qué me dijiste? La bioética no existe. No se ha hablado de nada en este momento. Me parecía me parece muy interesante la pregunta, porque alumbra exactamente dónde está el problema. Es decir, una vez que aceptas que el problema es un problema, te pierdes a buscar quién es responsable dentro del paradigma del problema. Es decir, que una vez que aceptas que hay una problemática, te pierdes dentro de la problemática, porque no estás arriba de la problemática, no te estás preguntando a qué sirve que haya una problemática. Esa es la pregunta de fondo, la pregunta filosófica, es decir, ¿por qué surge la necesidad de esta problemática a este tiempo histórico? Y esta problemática surge por razones económicas la mayoría del tiempo, para justificar las acciones de un grupo económico que quiere hacer las cosas de una manera
o crear una subjetividad dentro de la población de tal manera que acepta todo lo que va a pasar. Entonces, una vez que aceptas la problemática, estás buscando culpables, quién es responsable, y no hay salida, porque todos son responsables, y la responsabilidad viene de arriba, de las necesidades económicas que imponen a los médicos de trabajar en condiciones, y a la gente que vengan a ver al médico en condiciones tales que no se puede trabajar de manera como propia. Entonces, lo que trato de explicar es decir, alumbrar el porqué de la problemática, no perderse en el problema, es decir, tratar de encontrar las soluciones del problema, pero alumbrar por qué se ha presentado esta problemática a esta época y a qué sirve y cuál es su función dentro de la lógica del sistema. Y me da la impresión de que tú con el discurso, que tú lo reduces todo, especialmente medio reduccionista, al aspecto más que económico, que llamamos económico, a mi aspecto monetario, dinerario, podemos llamar así. Porque el término mismo económico significa economos, otra cosa, el manejo de una casa, de un sitio, y no tiene nada que ver con el dinero. Ahora, la connotación de que tiene que ver con el dinero, con el aspecto económico, si se dice monetario, es ya una traslaboración que ha venido posteriormente. Pero en el sentido real, y decir, la economía no tiene que ver nada con el dinero. O sea que ahí creo que deberías separar un poco ese tinte que le das tú al aspecto monetarista del aspecto verdaderamente económico. Estoy como siguiendo a la presentación, porque no, pero lo que tú el doctor me parece eso, ¿ah? Sí. Disculpa. Se habla del hombre económico ahora a nivel de filosofía. El económico lo pones tú como sinónimo de dinero, dinerario, monetario. Pero es el sentido no es que así, todos... ¿no? que si verdaderamente hablamos de economía es otra cosa más amplia, ¿no? Otra cosa, otro aspecto distinto. Estoy siguiendo con la presentación que presentaba los problemas económicos, y ahora a nivel filosófico se habla del hombre económico como algo aceptado, ¿no? Disculpe. No, está bien, entonces lo que tienes que descubrir ahora, me parece que yo creo que tus tres principios, eliminando la autonomía, que es el más controversial, y colocándolo con lo de Sterman, digamos, haciendo una sinonimia o una homonimia con los principios de Sterman, yo creo que sería lo más adecuado que hagas tu constructo eticoso. Eticoso. No sé cómo decirlo. No, es que me parece que eso sería porque, digamos... Ahora, yo creo que la autonomía es un principio complejo, ¿no? Y ha motivado libros enteros. De lo que se trata es de coger los aspectos más domésticos, más comunes de la autonomía. La autonomía es mi capacidad de decisión en uso de mi libertad, básicamente. Libre albedrío. Si se quiere simplificar. ¿Ah? Libre albedrío. Bueno, llámalo tú como quieras, pero... que libre albedrío incluso es un término que se está usando mucho en las neurociencias. Bueno, podría ser libre albedrío, pero lo que sucede es que interpósita está la idea de que el libre albedrío, como también la capacidad de decisión, tiene que reconocer la competencia del sujeto para entender el problema en sus detalles y poder decidir bien. O sea que no es tan simple la autonomía, pero de lo que se habla en esta crítica que se hace es a los resultados vistos o comprobados y comprobables en cómo funciona la autonomía en ciertos regímenes sociales o socioeconómicos, para ser más apropiado. Cuando tú usas cuando se utiliza la autonomía en el Perú, sin duda alguna, su utilización, su modus operandi y los antecedentes que sustentan la decisión son diferentes, porque la cultura interviene, también la cultura andina, y por eso lo que tú preguntaste de que si la cultura andina puede ejercer autonomía, claro que la puede y seguro que la están ejerciendo,
porque ya la cultura andina pura ya no existe, ¿no? Sino está en una transculturación, de manera que muchos andinos, en uso de su autonomía, ajustician pues en Puno a alguien y le dan su marcha y de repente lo matan. ¿Esa autonomía eso? Ponte a pensar, ¿no? ¿Qué llevó a ese pueblo a que en uso de su autonomía, entre comillas, pudo matar a un semejante Ahí sin otra juicio? cosa, el problema de la Entonces, psicología de masas, que ya no es autonomía. bueno, si quieres llamarlo autonomía social, bueno, porque de alguna manera la decisión la toma alguien, posiblemente un líder o un conjunto de personas representativas del grupo. Pues aprovecha de otro contexto, de otros mecanismos psicológicos que no Claro, tienen nada por que eso ver es con que la autonomía ejercida en lo individual, relación médico-paciente, es muy diferente a la autonomía ejercida en el medio social. Y a eso va justamente esto, la autonomía ejercida, porque hemos dicho que la bioética no sirve para problemas complejos sociales. No estamos hablando de la microbioética desde el comienzo. Entonces, ahí es donde se observa que falla, y falla groseramente, hasta ocasionar fenómenos sociales muy severos, muy serios, con compromiso de vida y de muerte y todo lo demás. Entonces, pero por la eso... bioética no ocasiona eso. ¿Ah? La bioética no ocasiona problemas sociales. No, yo no digo eso. Así yo te entiendo. Digo de que si nosotros, la pretensión de toda ética, en particular de la bioética, es su universalización, y casi lo está logrando. Pero es universalización en tanto que no haga daño, santo y bueno. Pero si la autonomía llega acá, ¿no? Y Aguinaga, en función de su autonomía gubernamental, decide y colabora con Fujimori para matar gente, es una autonomía mal empleada, porque él entendió mal su propia autonomía. ¿Y por qué la entendió mal? Porque culturalmente es un occidental de cabo a rabo, no entiende nada de la cultura andina, porque le falta las raíces de las que se hablaba andinas, aunque él puede provenir del Ande y no tener raíces andinas, en realidad no tener la ideología o la cosmovisión andina. Entonces, por lo tanto, eso va a fallar. Entonces, ¿qué hacemos en los problemas sociales? Dejamos la autonomía como está y tal como se aplica en la relación médico-paciente para un consentimiento informado simple, o la cambiamos por algo mejor. Yo propongo la temperancia en lugar de beneficencia, no, la reciprocidad, en lugar de la autonomía, la temperancia. ¿Por qué propongo la temperancia? Porque la temperancia no es ahorro dinerario solamente, es ahorro en todo, ahorro de energía, ahorro en la relación humana, proporción y prudencia en cómo actuar en la sociedad. Todo eso, no he encontrado un término mejor. Templanza tiene una connotación religiosa muy marcada. La temperancia es un poco mejor. Una sinonimia, habría que buscar algo que sea... porque están totalmente... Pero lo que quiero decir es de que, por eso dije yo desde el comienzo, que es tanto temperancia como la equidad tienen una connotación fuertemente socializada y ecosistémica, porque tiene que hacerse algo. Cuando tú quieres meter la bioética con esos principios tal cual son y tal cual están descritos en los libros de bioética anglosajona, no tiene salida. Incluso la autonomía, como vemos, choca con la no maleficencia y choca con la beneficencia, hasta en el mismo campo médico. Cuando tú quieres autónomamente, el médico dice: este hombre llegó a emergencia con 4 gramos de hemoglobina, necesita urgente, porque si no se muere, una transfusión, y es testigo de Jehová. Entonces la autonomía del médico para actuar choca con la autonomía del paciente que dice: yo no quiero transfusión, porque la religión me prohíbe. ¿Cuál manda ahí? ¿Ah? ¿Cuál manda ahí? ¿Cuál qué? ¿Quién manda ahí? ¿Cuál es de las dos éticas? Es que ahí no manda nadie, ya tú estás hablando como un occidental. No se trata de mandar, no se trata de comandar, se trata de quién tiene el mejor argumento. Claro, ¿cuál es la ética que triunfa ahí? ¿La ética del médico o la ética del paciente? No ninguna, sino el mejor argumento es el respeto a la dignidad de la persona. ¿Y cuál es la dignidad de la persona? Respecto a sus creencias. Si él dice: doctor, no quiero,
Muy bien, hay alternativas. Una que puede hacer el médico es llamar al fiscal de prevención del delito y decirle: el señor se opone, quiero que quede constancia. El fiscal puede actuar y decir: señor, usted tiene que aceptar. Él, a pesar de todo, se niega. Hay otra salida. Llamas a los médicos testigos de Jehová que hay, llamas y tiene que venir, y ese médico suele convencerlo. No sé cómo hará, pero suele convencerlo. Pero el médico, si actúa, es enjuiciado y pierde en los tribunales nacionales. ¿Qué haces tú con la autonomía? Pero si ha ido A pesar de que es autonomía entre médico y paciente. es para curarse, ¿no? ¿Ah? Si ha ido al hospital es porque quiere curarse, ¿no? O por lo menos Pero porque no acepta Por la supuesto, pero transfusión. él no sabía que tenía una anemia de 4, de 3, que es severa, grave. No, pero- Ya llega casi dormido o en precoma. Está dormido en precoma, que lo ven de todo y le ponen transfusiones. Ya, ahora, es algo que también está contemplado. Si llega un paciente de emergencia, por eso en bioética clínica las cosas están bastante bien manejadas. Porque ¿qué es lo que pasa? Si llega un paciente de emergencia en precoma, o incluso el médico mañosamente puede decir: no le vamos a poner agüita nomás, y puede ponerle sangre, pero si lo descubren se fregó. Otra cosa que puede hacer es dejarlo que se profundice un poco, estando muy atento con los constantes vitales, y cuando ya está, ¿Qué hace para otro? todavía no se meterle sangre, porque en condición de emergencia ya no requiere consentimiento informado. Porque también, felizmente, como te digo, la bioética clínica marcha bastante bien, porque es la que más ha experimentado en todas partes. Pero en lo social Eso ya no es funciona. bioética, ¿Ah? eso ya no es bioética clínica. Sí. La forma como normar su accionar en diferentes motivos y campos de la acción, digamos, del paciente, lo que sea, eso entra en otro campo que entra dentro de una situación, digamos, está alejada de la moral, de los valores, de todo, y es otros tratamientos en pro de no hacer daño. Primero, no hacer. Bueno, y no hacer daño, pues es un principio bioético. Ahora, No, en esa- eso hay una cierta relatividad también. O sea, no es que todo esté resuelto, porque tenemos No el todo. caso de la eutanasia. Ya hay países en Europa que aplican la eutanasia, está oficialmente reconocido, pero en la mayor parte de los países está prohibida por muchos problemas que eso suscita. Por decirte, una persona de edad y que es millonaria, y alrededor están todos los futuros herederos y están desesperados porque se mueren. Entonces ellos van a firmar corriendo la eutanasia. El paciente no está en muchas condiciones, incluso lo pueden declarar interdicto y lo matan, pero amparado por una bioética clínica estricta. Entonces ahí hay un tema, y se supone que por principio la ciencia médica defiende por sobre todas las cosas la vida. Un médico no puede proporcionar la muerte, está prohibido por su propia esencia. Entonces ahí el tema es más complicado, ¿no? Porque entra la calidad de vida. Pero ya hay dispositivos que permiten hacer algo mejor. Una de ellas es de que para decidir la eutanasia, en primer lugar ya el término de eutanasia tiende a no utilizarse porque tiene una connotación negativa, y entonces siempre es escuchado con rechazo. Pero sea como fuere, lo que tiene que hacer en Holanda es nombrar una junta médica que, con participación de los familiares también, debe decidir si se sigue lo que el paciente desea, porque la eutanasia funciona solo si el paciente lo solicita en estatus terminal, como paciente terminal, cáncer terminal, por ejemplo, ¿no? Y le pone un montón de cosas y dice: ya no quiero nada de esto, déjenme morir. Entonces en Holanda se nombra esa junta médica. O lo otro que se suele hacer con mayor prudencia es cuidados paliativos. Le dice: señor, no podemos, pero ¿sabe qué? Le vamos a suspender todo y solamente le vamos a dar calmantes para el dolor, nada más.
cuidados paliativos, y le dejan al familiar, al sacerdote, al asistente social, al psicólogo, a todos los que quieran ahí rodeándolos, viviendo los últimos momentos. Suele aceptar el paciente si es que le quitan tanta tripa y tantas cosas, ¿no? Suele aceptar. Otros insisten en ser asesinados, por decirlo así, o en un suicidio asistido, que ya tiene ese nombre, suicidio asistido, o pacientes en cuidados paliativos. Ya no se usa eutanasia porque en realidad eso es muy comprometedor, y además en ninguna parte, pues como tú dices, el médico está hecho para salvar vidas, pero ojo, que también en el código de ética, incluso nuestro, dice que no se debe utilizar tratamientos innecesarios o improductivos, ineficaces. A eso le llaman encarnizamiento terapéutico. Por lo tanto, si un médico mantiene en cuidados intensivos a un paciente poniéndole todo lo que puede para mantener la vida a fortiori con fármacos, está transgrediendo el código de ética, aunque parezca mentira. No es que quiera asesinarlo, pero él está educado para la vida, qué sé yo, y pues los familiares además dicen, no, doctor, haga todo lo que pueda, y siguen dándole y dándole. Y el paciente a veces está en coma y no puede opinar qué hace ahí, porque si pudiera opinar, de repente el paciente decía, por favor, hasta acá nomás. Yo personalmente diría lo mismo, ¿no? Si yo sé que tengo soy un paciente terminal con un cáncer terminal, ¿sabe que el problema, José, es que en la casuística médica se ven casos de todo tipo. Hay personas que han despertado de un coma después de muchos años, y incluso manifiestan de que durante el estado de coma eran conscientes, escuchaban todo, recuerdan cosas. Entonces, ¿cómo puedes tú decir, bueno, este paciente tiene años en coma, no va a despertar, desenchúfenlo? No, por y de eso repente él por dentro está diciendo, no me apaguen, porque estoy viéndolos, ¿no? Por eso, entonces es muy relativo ese criterio. Por eso es lo que se estila en Europa actualmente, es lo que llaman el consentimiento previo o la voluntad anticipada. Si un paciente sabe que va a morir por un cáncer terminal, puede firmar un documento en el que autorice a que le hagan la eutanasia o cuidados paliativos. Y entonces ahí sí procede. O sea, que también hay salida para eso, en tanto que el país ya tenga reglamentado. Acá no está reglamentado ese aspecto. Bueno, hubo una conferencia del NACA. ¿NACA era? NACA, es los despenadores. El despenador. Entonces, se narró una historia de en un pueblo de la sierra hace muchos años. Sí. Se practicó el ritual de contratar a una persona. ¿Todavía existe eso? Bueno, no han dicho que exista, ¿no? Pero que se encargó de darle muerte piadosa a un paciente, pero contratado por la propia familia. Eso obviamente es un contexto propiamente cultural andino y jamás podría ser aceptado por la ley. Claro. Para eso, antes de eso se consulta la hoja de coca, se consulta las cosas antes de hacer eso. En ese caso, por ejemplo, lo que habló, lo que dice el despenador, que habló Fermín Rivera, ¿te acuerdas? Que dijo sobre la vitamina. Eso no es tan ancestral, es digamos actual. Incluso hay muchas veces cuando son viejitos que ya no pueden más, incluso en la selva los llevan a una zona, se van ellos mismos viejitos a morir en una zona apartada, en una cueva, una cosa. Entonces eso sucede. Los apaches. Es una autoeutanasia. Los apaches, cuando se sienten una carga para la comunidad, se van al desierto, solitos. En la sierra también, en la zona andina, hay personas que se van, suben en plena nevada, todos dicen es un suicidio, van en plena nevada, así, casi con poca ropa, ya prácticamente a morirse. Pero resulta que después de un mes, 2 meses, regresan renovados y sanos, porque ellos dicen, ellos se van dos cosas, o muero o me curo, o vivo. Entonces ellos van
lo único que se llevan es su hoja de coca, su alforjita con hoja de coca, y se van a lo que la naturaleza les designa, ¿no? Y están moribundos, van, como dice, a muchos no regresan, se quedan ahí. La familia los encuentra por ahí y los sepulta, pero muchas veces meses, no sé, en casos de un tío que no se le encontró, pensaban que ya se ha muerto, que se lo han comido los zorros, los lobos, ¿no? que hay por ahí, animales carnívoros, y resulta que después de como casi 4 meses regresó sano, ¿verdad? Regresó sano, o sea, y él cuenta, ¿no? de que se había encontrado una cueva que para nosotros casi no lo encontraba, había tomado unas aguas, hierbas, se alimentaba de eso, y hacía sus ofrendas y su coquita, que es lo que sí se había llevado una buena cantidad de coca, hoja de coca. Y se curó, y él dice que se curó con el sol, con la tierra, con barros, con lo que encontraba, ¿no? O sea, una forma así. Todo un misterio. Ajá, no sé cuál, qué le ha curado, ¿no? Y regresó sano. Pero cuando hay casos en las que, como dice, hay personas que se dedican a esas personas a ofrendarlo, porque no es una muerte. O sea, hay que entender, en el contexto andino, muchas veces lo que decimos muerto o lo está asesinando, no, sino esa persona decide, yo me voy a ofrendar. Bajo esa forma es permitido. Eso es permitido porque yo estoy ofrendando mi vida. Sí, pues. Ya, entonces ellos sí se autosuicidan o permiten que otros le, ¿no? Entonces, es un suicidio asistido. Exactamente. Pero ellos están ofrendando su vida, no están suicidándose, porque para nosotros la muerte es parte de la vida. No, para ellos. Para nosotros, porque yo también soy andina, ¿no? Yo también soy originaria en cierta forma, ¿no? Tendré en Lima, pero tengo mis raíces. La diferencia entre la vida vinculada a la vida autonomía, Claro. es eso. Es decir, que una vez que tú te sientes vinculado, tu muerte realmente no es muerte, porque tu comunidad sigue viviendo y tú dejas tu huella y te vas. Pero si eres autónomo, la muerte es el fin de todo, no hay nada. Entonces la vincularidad para mí es primaria para enfrentar la muerte. Eso lo discutimos mucho en nuestro último tiempo, y se trató sobre el continuum vida-muerte. Es un solo continuo que va de la vida. La vida no se acaba con la muerte, sino se sigue viviendo después de la muerte occidental. Pero en cambio, en el pensamiento occidental, la vida se acaba y ya no se sabe qué hay al otro lado. En cambio, allá no se sigue viviendo, incluso le dan de comer, la tradición de que hay en los cementerios y todo. Eso es una cosa importante. Entonces, ahí, digamos, varía mucho la aplicación de esta bioética, por más que sea macro, micro, bioética. Es difícil, tienes que tratar de modelar, de adaptar al pensamiento andino, ¿no? A nuestro pensamiento. Que el pensamiento andino es tan particular, tan diferente de lo esencial. Y tan realmente, ¿cómo decir? El pensamiento andino es algo que no solamente sorprende por su originalidad, sino también por su avance, porque ese tipo de suicidio como ofrenda es de mejor calidad al suicidio por dolor. Es decir, hay ahí una religiosidad, y lo otro de que se va a las alturas también tiene que ser seguramente en relación al contexto religioso, el apu, exacto. Que va a adorar, a decirle, bueno, entrego mi vida, qué sé yo, y el apu no quiere porque se muera. Vamos a fantasear, ¿no? Exacto, no, y no se muere. Algo así es, algo así es. Además, dicho sea de paso, cuando los viejos comemos menos, vivimos más, según los experimentos de las ratas, o sea que hay que comer poco. Hay que ayunar. Un detalle que quería, preguntarte. Hay en 2 países andinos, Ecuador y Bolivia, ya han incorporado en su constitución el concepto de respeto a la tierra. O sea, consideran a la tierra con derechos, o sea, como si fuesen personas, como si fuese persona la tierra, ¿no? Esto creo que también podría significar un aporte, no sé si encaje también en tu esquema,
porque ya es algo que sale del contexto homocéntrico, de ver la vida desde el punto de vista del hombre y solo para el hombre, sino que también implica que tiene que haber una ética para lo no humano, que incluye los animales, en general, que incluye a la naturaleza. Claro. Eso también sería un avance, y ya se está dando. Hay corrientes ecologistas, pensamientos en el mismo occidente que apuntan hacia eso. Claro, no tan avanzados como en el mundo andino, porque acá nuestra cultura lo sostiene, ¿no? Son miles de años de base para que finalmente podamos aceptarlo. En otras partes todavía está en un nivel meramente ideológico. Pero ¿no crees tú que dentro de tu planteamiento podría encajar como un marco principal el factor bioético, pero ya no con respecto al propio hombre, el hombre viéndose a sí mismo, sino el hombre natural respecto a la Hombre naturaleza? naturaleza. ¿Quieres poner la anterior? Y justo yo les he enviado José Vélez, ¿Ah? yo les he enviado en el último el envío de archivo, les he enviado justo el postulado del Agustín, que es el presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, en el que declaró la naturaleza como sujeto de derechos. Por si acaso, revísalo, ¿no? Tú lo has revisado, en uno de los últimos archivos que te ha dado. Pero sí, pero no lo he leído. Sí, he visto que tengo que ver. Las cosas que son tan importantes las botas, qué horror. No es que tú nos envías 100 de un solo cocacho, 100 artículos, 20 más 30. No, el siguiente, por favor. Conclusiones. Acá hay una cosa, sugerimos, digo yo, no, pues, y entre interrogantes, una educación naturcéntrica, y A esta parte la has saltado, ¿no? Sí, no la hemos visto. No la has tocado. No la has puesto. No, es que lo que sucede es que, pues, con la disculpa del caso, lo que quiere decirse es simplemente de que se debe considerar no al hombre como centro, sino a la naturaleza. En función de justamente de la ideología andina, que por lo del significado del Pachamama, ¿no? Que no solamente es tierra, ¿no? Claro, es espacio-tiempo, naturaleza. Pero no olvidemos que Pachamama también está Pachatata. Muchos hablamos solamente de la Pachamama y olvidamos Pachatata, y en realidad es los dos juntos, Pachamama y Pachatata. No. Pachamama es su complemento, es la parte masculina. Pachamama es la parte femenina del universo, que dijéramos, o duoverso, porque en realidad no es, algunos dicen duoverso, multiverso ya por último. Entonces, y Pachatata es la parte masculina. Ahí está la complementariedad. Ahí está la complementariedad, porque también es andina. Claro. Entonces se pone eso como una propuesta seguramente muy difícil de cumplir, pero reconocer el esfuerzo nativo por proteger el medio ambiente, porque obviamente, ¿no? ¿Cuánto le debe la humanidad a los cuidadores de nuestra selva? Fomentar energías alternativas, creo que es lo menos que podríamos hacer si quisiéramos salvar al planeta. Desarrollo con extractivismo limpio, ojalá exista, y Unión Económico-Social Latinoamericana. Esto de Unión Económico-Social Latinoamericana deriva de las facilidades que deviene de una cultura más o menos homogénea, ¿no? Que ha tenido un imperio que se desarrolló en muy corto tiempo y que comprometió a la mayor parte de Latinoamérica, y que solamente disiente un poco del idioma brasilero, pero que nos entendemos y que podríamos muy bien, más fácilmente que la Unión Europea, ¿no les parece? Claro. La controversia está en el nombre, no debería decirse latino, exacto. Indoamérica, como decía Víctor Raúl. Tampoco indo, ¿no? Bueno. No, te cuento una cosa, el problema de la definición que yo he tomado con salud ambiental con respecto a salud pública, es el tema en que salud pública el hombre está en un pedestal y tiene que defenderse de todos los ataques que le hace el medio ambiente. En cambio, en salud ambiental el hombre lo baja del pedestal, lo ponga al mismo nivel de todos los otros seres vivos que están en el ambiente, y eso es lo que tiene que haber, interacciones interactivas del hombre con su medio ambiente, porque ahí esa definición esa pequeña diferencia tan sutil es lo único que diferencia de la salud pública, una interacción interactiva con la naturaleza que lo rodea.
porque tiene que ser ida y vuelta, interactuar y interactividad. Las dos cosas, porque si es una sola, si es unilateral, entonces ahí entramos en el campo de la salud pública y entramos en cualquier otro campo. Reciprocidad. Es que Claro. eso claro, no lo menciono como beneficio pero propio. la presión es como la definición de la salud El ambiental. problema con este pensamiento es que ustedes regresan al mismo paradigma de siempre, es decir, el hombre, Sí. la naturaleza separada y cómo crear vínculos. No. Ya no, cuando los vínculos Somos ya parte. existen. Existen, pues. Entonces, el vínculo es primario. No, lo que está tratando es de romper eso. No, escúchame, el vínculo es primario. Claro. Es decir, Es que innato ya. es innato. Innato, Exacto. exacto. No hay que creerlo, no hay que crear interacción, no hay que... desgraciadamente, mira, El vínculo es donde sales tú. Como persona, tú estás naciendo del vínculo. El vínculo no lo creas una vez que está Nacido. adulto, Claro, que está exacto. viviendo, que está tratando de manera paternalista cuidar la naturaleza. No, eso no funciona. De todas maneras, mira, Ives, aquí el problema es que existen unas definiciones mandadas por la OMS, por los elementos imperiales de los Estados Unidos o de Europa, que vienen y te imponen el hecho de que tiene que ser así. Incluso la definición de salud ambiental no es como la que tú dices, sino es más o menos como la que tú dices, que primeramente es el hombre y después viene el vínculo. Y yo más bien propongo lo otro, que el hombre y la naturaleza están al mismo nivel, al mismo tiempo, al mismo todo, y hay una interacción Es interactiva entre No ambos. son al mismo nivel, son la misma cosa. Es la misma cosa. Son la misma cosa, es un vínculo, es decir, que todo es un vínculo, ¿ya? Y la actualización de estos vínculos son los árboles, los animales, los humanos, el cosmos, pero el vínculo es primario, ¿ya? Como decir, es innato, pues, o sea, ya desde antes de nacer ya lo tienen. Y naces con esto y la cultura te Continúa, hace ¿no? cortar todos los vínculos poco a poco para quedarte como individuo. Claro. Pero Ives, tú tienes que dar en cuenta que yo me muevo en un ambiente que tengo que estar luchando entre lo académico y lo otro. Entonces tengo que estar dando Pero un poco no, de traducción a lo que... Por eso tienes que cuidar los términos que Por eso, utilizas. es que no puedo decir como lo que tú me dices de el vínculo, digamos, no lo van a entender. Sí, lo van a Pero hay entender. que hacer entender. Sí, lo van a entender. Es muy simple. ¿Quieres? Mira. Tienes dos maneras de crear un vínculo. Hablando de andino, estamos hablando de eso. Eso define todo el andino. Es decir, el vínculo es primario porque todo sale del vínculo. La reciprocidad, la complementariedad, todos los conceptos andinos salen desde el vínculo. Si no hay este vínculo, estos conceptos no tienen sentido. Pero por eso la vinculación es interactiva. Es una interacción. No, interacción es Sea, entre sea. entes existentes. Una interacción es una interacción entre entes existentes. Un vínculo existe antes de la interacción. Hay un problema ahí de raíz. La diferencia está, por ejemplo, en la espiritualidad católica cristiana. Dios, separado de sí, saca la creación. En cambio, en el mundo andino, la creación sale de la misma entidad divina, surge de él mismo. Entonces no puede haber separación porque todo está dentro. En cambio, el otro ya comienza a separar, ¿no? Es como si fuera un acto de magia, saca toda la creación, todo lo que viene Se dentro. forma con análisis. Claro. Análisis occidental. Análisis es separar en pedazos para después tratar de ver cómo se comunican entre ellos. Mientras el andino no necesita hacer análisis, porque empieza con el todo vinculado y analiza el todo como un conjunto, ¿no? como pedazos separados. Incluso Claro, hay primero autores es que la dicen unidad. Sí, La unidad, porque nosotros La somos coherencia, parte claro. de la naturaleza, no la naturaleza fuera, como dice. El mundo occidental dice el hombre debe de explotar a la naturaleza. El runa o el hombre andino dice Servir. la madre, la tierra es nuestra madre, la naturaleza es nuestra madre, nosotros somos los hijos que debemos de obedecer más bien a la naturaleza, servirla, cuidarla, ¿no? Inclusive hay principios, hay leyes andinas, por ejemplo una de ellas es para antes de cortar un árbol se sembraba dos. Y se pedía permiso también. Primero se pedía permiso y luego pero también hay otra, por ejemplo, si por emergencia uno cortaba, por ejemplo, no tenían la posibilidad de sembrar inmediatamente,
eso era algo, una deuda, y que tú en el primer momento que tú puedas hacerlo, inmediatamente tienes que hacerlo. Hay una ley de reposición atrasada, inclusive, que se tiene que cumplir sí o sí. Ahí es lo que prima es el principio de del respeto y el cuidado a la madre naturaleza. Eso es básico. Y con todos los seres, con todos sus hijos, todos somos hijos de la naturaleza. Y Hugo eso tiene una base científica también, que se llama metaestabilidad. Es decir, la metaestabilidad, cuando analizas cómo funcionan, por ejemplo, el cuerpo humano, es una sucesión de escalas, de metaestabilidades. Y eso que no hablamos del aspecto de la física y mecánica cuántica, que ahí se complica más la cosa. Muchas gracias. Bueno, disculpen, gracias, Muy tenga que retirar. buena propuesta. Sí, fue muy interesante.